Bueno, buenas noches con todos los que están viendo la transmisión. Como ya dijeron, mi nombre es Luis Flores. Sí, tuve gusto de ser presidente del capítulo de PMI durante el año 2013 y actualmente soy director del Human Change Management Institute para Perú. Y el tema que les voy a presentar es un tema que conocí hace ya algunos años y que he venido aplicando en mi vida propia, en las consultorías y en la labor de coach, también acompañando a profesionales. Ya me lo voy a saltear, pero ahí está básicamente un poco más sobre mi background. Vamos al tema. Este de aquí es el serio. Este es el que va a hacer las consultorías. Este es el que muchas veces es el que va a dar las conferencias. Pero la verdad es que para hablar de este tema específico, tenemos que tener en cuenta de algo. No es posible realmente separar la vida profesional de la vida personal del todo. Entonces, este soy yo en el ámbito profesional. Y este soy yo en el ámbito personal y familiar. Lo cierto es que no se puede separar completamente la vida personal y la vida profesional. Es decir, si uno tiene o está pasando un mal momento en su casa, difícilmente va a llegar súper positivo al trabajo. Y a la inversa, si has tenido un muy mal día en el trabajo, es posible que no vas a llegar con muy buen ánimo a tu casa. Hay que aprender a controlar esas situaciones, por supuesto. No se puede llevar lo malo de la casa al trabajo ni a la inversa. Pero hay que ser conscientes de que esas cosas no desaparecen. ¿Sí? El mal humor no desaparece cuando sales del trabajo. De la misma forma, si has tenido un problema importante en tu casa, el sentimiento no desaparece cuando te vas a trabajar. Puedes tratar de controlarlo, pero el sentimiento siempre va a estar ahí. Y lo positivo que hacemos cuando estamos en un ambiente amical o en un ambiente familiar, también lo podemos hacer en el trabajo. Una persona positiva es una persona que es positiva en cualquier entorno, no solamente en el entorno de amistades, sino también en el entorno profesional. Entonces, los temas que vamos a tratar en este webinar básicamente siguen esta línea: una pequeña introducción, algunos conceptos generales, qué es el equilibrio somático, cuáles son los problemas que se generan en los proyectos, que son principalmente el presentismo y el ausentismo, cómo desarrollar el equilibrio somático y algunas conclusiones de la presentación. Algo importante es que no quiero que esta presentación sea simplemente yo hablando durante toda la hora, sino más bien quisiera invitar a todos los que están viendo la transmisión a que puedan participar con cierto nivel de interacción dentro de la presentación. Entonces, para eso, vamos a hacer una pequeña pruebita. Les pediría a los que están siguiendo la transmisión si pueden entrar a esa página www.menti.com con ese código 494993 y responder una simple pregunta de cómo se sienten el día de hoy. Con eso podemos ver si podemos interactuar un poco más durante la presentación. Voy a esperar un ratito para los que puedan responder. Y hay una persona que ha respondido que está bien. Regular. Súper bien, hay una persona. Qué bueno. Dos personas que están súper bien.
Ahí va subiendo la cuenta. 12 personas estamos bien, 3 personas súper bien y 4 regular. 1 ya está aburrido. Lo bueno es que nadie marcó la opción de ya no aguanto la cuarentena. Ah, alguien lo marcó. Bueno, yo estoy a punto de entrar en ese grupo, para ser sincero, así que... Ok, entonces creo que ya sabemos usar la herramienta. Les pediría que la mantengan abierta porque hay varias preguntas con las que podemos interactuar durante la presentación y adicionalmente la misma herramienta les permite hacer preguntas a través de esa plataforma e incluso descargar la presentación una vez terminada. Pero bueno, sigamos adelante. Me da mucho gusto que haya 4 personas que están súper bien y que la mayoría en realidad se siente bien. Entonces, algunos comentarios iniciales. Los jefes de proyecto viven tomando decisiones. En un proyecto hay múltiples escenarios que hay que enfrentar. Y en esta época en particular, en que enfrentamos la situación del COVID, tenemos que tomar decisiones diferentes. Y también tenemos que tomar decisiones más rápidas en muchos casos. Entonces, todas estas decisiones pueden convertirse en un dolor de cabeza para los jefes de proyecto. Problemas, problemas, problemas y más problemas. Muchas veces enfrentamos proyectos donde el principal rol del jefe de proyecto es estar resolviendo problemas. Otras veces tenemos la suerte de participar en proyectos mucho más controlados. Pero en esta época en particular, tenemos que tomar decisiones, tenemos que resolver problemas y muchos, además, tienen que lidiar con su vida familiar. En estos momentos en que nos encontramos en cuarentena, probablemente algunos de ustedes puedan tener hijos, algunos hijos pequeños, otros mayores, pero están todo el tiempo en casa, lo que significa que hay que convivir con eso. Una de las dificultades, por ejemplo, de las empresas para implementar el teletrabajo es justamente esa situación. Si tienes hijos pequeños, es muy difícil explicarle que papá o mamá están trabajando cuando están en la casa. Entonces, tenemos muchos problemas y encima tenemos la vida familiar. Y en la vida familiar también enfrentamos decisiones y también enfrentamos problemas. Todo esto puede generar niveles de estrés significativos para las personas y en particular para los profesionales de la gestión de proyectos. Entonces, en los proyectos tenemos al jefe de proyecto que tiene que hacer de Superman porque tiene que gestionar el alcance, el cronograma, el presupuesto, los riesgos, la calidad, la satisfacción del cliente, la gestión del cambio en las personas. Y encima tengo que mantener mi vida familiar. Pues de verdad es difícil. Para muchas personas se vuelve muy complicado y muchas veces estresante también. En este sentido, generalmente en un proyecto tenemos una curva de estrés, que es básicamente como una montaña. Inicia abajo, en la planificación empieza a subir, en la ejecución sube, y justo antes del lanzamiento del proyecto, o cuando ya los plazos están cerca, surge el pico de estrés. Una vez que el proyecto se ha terminado y se pasa a la etapa de cierre, ya se tienen las cosas más controladas, el estrés, por supuesto, empieza a disminuir. Y esto es común en los proyectos. Todo proyecto tiene un pico de estrés. El problema es que en algunos proyectos no tenemos pico, sino que tenemos mesetas. Lo que pueden ver en el proyecto es lo que se esperaría, esos son los picos, en este caso 2 picos de estrés, en un proyecto que probablemente está dividido en 2 fases, pero lo que en realidad tenemos son muchos picos de estrés, un poco más pequeños quizás, pero muchos picos de estrés. Y un proyecto que vive bajo altos niveles de estrés no fomenta la productividad creativa de parte del equipo.
fomenta lo que llamamos la productividad repetitiva. En esa línea, les pongo otra pregunta para interactuar un poco. ¿Bajo qué condiciones de estrés viven, trabajan o estudian? Generalmente, o en esta época en particular, en que por supuesto enfrentamos una situación distinta. Igual entran a la plataforma y pueden responder esta pregunta. Bien. Más o menos la mitad de los que están viendo el webinar viven bajo altos niveles de estrés. Regular un 36%. Y hay un 4% que por favor díganme dónde trabajan para mandar currículo, ¿ya? Porque el rol de jefe de proyecto definitivamente es un rol que trae consigo estrés. Es importante, por tanto, gestionar esos niveles de estrés. Ya apareció un 3% de que dice muy alto. Y la verdad es que he hecho esta pregunta en varias presentaciones. El año pasado estuve haciendo una presentación muy similar en Piura, en Trujillo y en Cajamarca. Y en todos los casos las respuestas fueron similares. Los jefes de proyecto viven bajo altos niveles de estrés. Bueno, entre medio y alto en realidad. Lo que significa que hay que saber gestionar esos niveles de estrés, porque el estrés baja la productividad. El estrés afecta nuestra capacidad de poder tomar decisiones. Y el estrés también se transmite a nuestros colaboradores y viceversa. Entonces, entremos un poco a describir lo que es equilibrio somático. El concepto de equilibrio somático no es mío. Este concepto lo conocí hace ya algunos años cuando llevé mi certificación como coach. El de la foto es Fernando Gil, el presidente de la Asociación Peruana de Coaching, que fue el que me presentó el concepto. Y básicamente, para entenderlo, la palabra somático viene de dos términos. El primer término es soma, que significa básicamente cuerpo, lo relacionado al cuerpo. Pero más específicamente, podemos hablar del cuerpo neuronal. Y la palabra tico, o la terminación tico, significa relativo a. Por lo tanto, equilibrio somático significa relativo al cuerpo, relativo al soma. ¿Esto qué quiere decir? Esto básicamente se traduce en entender que todas las personas estamos formadas por varias dimensiones. En este caso, el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. De hecho, en las últimas publicaciones que hizo Fernando, extendí este concepto a dos elementos adicionales, agregándole energía y entorno. Pero en esta presentación quiero centrarme en estos cuatro, pues son los que más he trabajado y los que más he tenido la posibilidad de poner en práctica. Hablando del cuerpo específicamente, estas cuatro variables están relacionadas entre sí. El cuerpo influye sobre la mente influye sobre el cuerpo y así sucesivamente. Tener un cuerpo sano nos permite hacer frente al estrés. Una persona que es saludable, que está llena de energía,
que es positiva, tiene mucha más probabilidad de enfrentar situaciones altas de estrés y por lo tanto de enfrentar procesos de tomas de decisión críticos de una mejor manera, sin que el estrés lo venza. El mayor esfuerzo que puede tener una persona es el esfuerzo mental. El esfuerzo mental es 4 veces el esfuerzo físico. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene que estar preparado para eso. Y muchas veces lo descuidamos. Una pregunta adicional para ver un poco sobre este tema. En los últimos 6 meses, ¿cuántos de ustedes han tenido alguno de estos malestares? Dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, cansancio excesivo, problemas respiratorios, dolor de espalda, de cuello u otros trastornos físicos. Ya vamos respondiendo más rápido, ya le agarraron el truco de la herramienta. Y nuevamente parece mantenerse la estadística. El malestar que más constante está cuando hablamos de jefes de proyecto es el dolor de espalda o de cuello. Y muchas veces el dolor de espalda o de cuello es un signo de estrés. El cuerpo es inteligente. El cuerpo siempre va a tratar de darles alguna señal de que tiene que descansar, de que necesita un descanso. Y el signo más común, en lo que a profesionales de la dirección de proyectos al menos se refiere, parece ser justamente el dolor de espalda o dolor de cuello. Los demás tienen un menor porcentaje, el dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, cansancio excesivo, problemas respiratorios, afortunadamente son pocos, otros trastornos también son pocos. Y también vemos un buen número de personas que sufren de cansancio excesivo. Usualmente el sufrir de cansancio excesivo es el resultado de no mantener el cuerpo sano también. Bueno, entre más sano esté el cuerpo, más posibilidad tiene de hacerle frente al esfuerzo físico y al esfuerzo mental. Los problemas gastrointestinales, por su parte, reflujo, gastritis, muchas veces están asociados también directamente al estrés o a no comer adecuadamente también. Y lo mismo ocurre con el dolor de cabeza. Entonces, todos estos signos pueden ser eso, signos de que algo no anda tan bien. Y hay que aprender a manejarlos. Aprender a manejar el estrés muchas veces reduce todos estos síntomas. Con respecto a la mente, está claro que nutrir la mente es importante para cualquier profesional y los gerentes de proyecto, por supuesto, no son la excepción. ¿Cómo nutrimos la mente? Leyendo, puede ser viendo algún documental, puede ser asistiendo a eventos, pero hay que entender que nutrir la mente es obtener información que realmente te ayude a crecer. Ver, entre comillas, televisión basura o cosas por el estilo, es divertido, pero no te ayuda a nutrir la mente. Y la mente y el cuerpo están estrechamente enlazados. Una persona que está enferma necesita mantenerse positiva para que el cuerpo reaccione favorablemente. Una persona que está enferma y que simplemente deja de luchar, se siente completamente abatida. Esas emociones se trasladan al cuerpo y el cuerpo simplemente cede. Las defensas de nuestro cuerpo, mejor dicho, ceden. Es como que en una batalla el general se rinda, todo el ejército se rinde.
y el cerebro es en este caso el general. El siguiente nivel son las emociones, y esto se relaciona directamente con el concepto de inteligencia emocional que Goleman popularizó hace ya bastantes años. El controlar las emociones es clave para tomar decisiones. Toda decisión que tomamos tiene un componente emocional. Ninguna decisión es completamente racional. ¿Sí? Nadie es Vulcano, para los que les guste Viaje a las Estrellas, ni tampoco somos robots. Saber controlar nuestras emociones nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y nuevamente está enlazado con lo demás. Si yo estoy muy molesto, difícilmente me voy a poder concentrar para estudiar o para tomar una decisión difícil. Las emociones fuertes consumen energía que afecta al cuerpo. Cuando una persona es positiva, el cuerpo suele tener más energía también. Y aquí muchas veces podemos enfrentar problemas importantes. Aquí les haría esta otra pregunta. ¿Alguna vez han tomado decisiones estando molestos y se han arrepentido posteriormente? ¿Les ha pasado? Bueno, tenemos hasta ahorita, 11% en muchas ocasiones, 8% con cierta frecuencia, lo que nos da casi un 20%, una quinta parte de los asistentes, y un 81% en pocas ocasiones, lo que significa que alguna vez les ha pasado. Entonces, si les ha pasado, sabrán que cuando uno toma una decisión estando muy molesto, usualmente se arrepiente a los 30 segundos o un poquito más. Esto tiene que ver con el control de las emociones. Lo que Goleman denominaba, mejor dicho, lo que Goleman describía como el comportamiento controlado por la amígdala. La amígdala es una glándula que está en la base del cerebelo y que controla las emociones más rectilíneas, principalmente el miedo y la ira. Y biológicamente estamos programados para funcionar en base a esas emociones. Cuando uno está muy molesto, la mayor parte de la energía está en los brazos para poder enfrentar la situación y en este caso golpear sería. Y cuando uno está con mucho miedo, la mayor parte de la energía se va a las piernas para poder salir huyendo. Lo que ocurre cuando tomamos decisiones basado en estas emociones es que puede llegar a ocurrir lo que se llama el secuestro de la amígdala. Cuando la parte emocional del cerebro toma control del cerebro y no deja que el lado racional procese las ideas. Usualmente si ustedes están muy molestos, puede que estén a punto de decirle a su jefe que lo odian o algo así, pero luego el lado racional del cerebro va a entrar a funcionar y les va a decir, no, espera, es tu jefe, tranquilo. Cuando ocurre el secuestro de la amígdala, el cerebro racional no tiene forma de parar el comportamiento y van a terminar diciéndole algo de lo que se van a arrepentir a su jefe, o a su cliente, o a sus colaboradores. De ahí que es importante saber controlar las emociones. Y nuevamente, nunca podemos dividir completamente las emociones en el entorno personal y en el entorno profesional, pero sí tenemos que trabajar en poder reconocerlas y poder controlarlas. Las emociones van a estar ahí, nunca van a desaparecer, pero podemos usarlas a nuestro favor, de hecho. Una emoción positiva nos ayuda
a tomar mejores decisiones y una emoción negativa nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Hay una frase también ahí que es importante, que es: nunca tomen decisiones cuando están muy molestos, pero tampoco cuando están muy felices. Cuando uno está molesto, definitivamente se puede equivocar. Y cuando uno está feliz, puede ser que diga que sí, algo que después se dé cuenta que debió decir que no. Un ejemplo claro de eso son los enamorados. Los enamorados, o el periodo de enamoramiento dura un año, un poco más, pero en ese periodo las personas están muy felices y pueden llegar hasta casarse. Algunas veces funcionará, otras veces quizá no. Pero el punto es que la decisión tiene que ser racional y no simplemente llevado por el hecho de que estés muy feliz en un momento específico. Lo mismo ocurre en los proyectos. Si estamos muy felices, podemos equivocarnos, y si estamos muy molestos, también. Entonces es importante saber reconocer nuestras emociones al momento que tenemos que tomar una decisión. Y si vemos que estamos muy molestos, evitar tomar la decisión, primero relajarnos, pensar, reflexionar, y una vez que estamos calmados, recién podemos pensar de manera objetiva en la decisión que podemos tomar. De otro lado, podríamos arrepentirnos. El cuarto elemento es el espíritu, es el más abstracto de todos. Aquí nos referimos a saber que somos parte de algo más grande. A nivel personal esto puede significar muchas cosas. Y vamos a conversar un poco más adelante sobre eso, pero a nivel de la empresa, esto también significa saber que somos parte de una empresa. Que lo que hacemos es parte de algo más grande. Es parte de un objetivo empresarial. Que no estamos solos dentro de la empresa, que necesitamos trabajar con las personas, que tenemos un contexto humano a nuestro alrededor. Entonces, cuerpo, mente, emoción, espíritu, son 4 elementos que tienen que permanecer en equilibrio. La falta de uno de ellos afecta a los demás. Ya les había adelantado, una persona que está enferma, si se vuelve negativa, el cuerpo baja las defensas. Una persona que está muy molesta, no puede estudiar. Por más que quiera, no lo va a lograr. Una persona que está muy triste, porque acaba de tener una pérdida, difícilmente va a poder estudiar con la misma eficiencia que si lo haría estando de buen humor. Cuando uno no está en paz consigo mismo, por decirlo de alguna forma, difícilmente va a poder concentrarse en desarrollar la mente. Va a ser muy difícil que pueda controlar sus emociones, y eso eventualmente termina afectando el cuerpo también. Entonces todo esto está amarrado y todo termina en una sola palabra. Una sola frase: generadores o disparadores de estrés. El estrés puede ser mental, pero ese estrés mental va a afectar eventualmente al cuerpo. Una persona que está muy estresada, el cuerpo termina cediendo. Probablemente alguna vez les ha pasado que llegan un momento en que dicen: ya no doy más, necesito descansar. De ahí que es importante que las empresas sepan reconocer los periodos de aceleración y desaceleración para las personas. Que recuerden siempre al planificar un proyecto largo que las personas necesitan vacaciones y que eso tiene que ser incluido dentro del plan de proyecto. Que sepan que la mente tiene que ser desarrollada, y eso se traduce en las capacitaciones o en simplemente permisos para que la persona pueda asistir a una capacitación o a un evento que permita desarrollarse tanto personal como profesionalmente, y que finalmente eso va a redundar en beneficio de la compañía. En otras palabras, saber cuándo una persona necesita desconectarse del trabajo. ¿Qué problemas enfrentamos cuando no estamos en equilibrio entonces?
A nivel personal ya se los he estado comentando. Cuando una de las 4 variables no está en equilibrio, las otras indefectiblemente terminan viéndose afectadas. Pero a nivel empresarial, estos problemas suelen transformarse en lo que llamamos el presentismo laboral. Esto lo podemos percibir en carne propia o podemos verlo en nuestros colaboradores. ¿Qué significa? Que su cuerpo está en el lugar de trabajo, pero su mente solo Dios sabe dónde. Su mente puede estar en el problema de la casa, su mente puede estar en un familiar enfermo, su mente puede estar en su hijo enfermo, o simplemente puede estar en cualquier otro lado porque tiene una preocupación que para él en ese momento es más importante. Eso es el presentismo laboral y es uno de los principales problemas que enfrentan muchos proyectos en este momento. A la época, en la actualidad, la mayoría de personas está haciendo teletrabajo. Están en su casa y pueden estar exactamente en la imagen que se está mostrando en este momento. Pueden estar ahí, en teoría trabajando, pero en realidad no están siendo productivos. Su mente no está siendo productiva, porque de repente está pensando en que un familiar justo le han detectado positivo. De repente está pensando que los sueldos se están reduciendo. De repente está pensando que tiene que ver las clases virtuales de sus hijos. En esta época en particular, vivimos bajo tantas variables de estrés que es prácticamente imposible no vernos afectados de alguna manera. Pero hay que tener justamente ahí el autocontrol de esos 4 elementos para poder mantenernos siendo productivos, contribuir al objetivo de la empresa. Y es importante que la empresa pueda monitorear estas variables también de alguna manera. ¿Cómo detectas que una persona está en presentismo? Simplemente porque puedes estar en una reunión y notas que en realidad no te está prestando atención. Me ha pasado con personas que estamos en videoconferencia y se ve claramente que su mente está en otro lado. O también me ha pasado que estoy en una reunión de 1 hora y me ha dicho como 3 veces un ratito que tengo que ir a ver a mi hijo, un ratito que tengo que ir a ver a mi hijo. En esos escenarios es más lógico reprogramar la reunión a 1 hora en que no vaya a tener ese problema. Entonces, esta es una variable que hay que tener en cuenta a la hora que estamos haciendo la gestión de los proyectos en el contexto actual. Pero en general el presentismo es un problema presente en cualquier proyecto. Es parte del rol del gerente de proyecto poder detectar estos casos y tratar de analizar las causas. En algunos casos se le puede brindar alguna ayuda al colaborador para resolver este problema. En otros casos es un problema más serio y simplemente hay que tratar de evitar que esto impacte negativamente en el proyecto. Y si el presentismo es un problema serio dentro de la organización, también hay otro que es el ausentismo laboral. Muchas veces las personas que llegan a tener altos niveles de estrés terminan teniendo que ir a su casa con descanso médico. Y esto es un problema bastante serio. En el escenario actual, de nuevo, en que estamos trabajando en modalidad de trabajo, la mayoría, podría ser que tú te conectes a una reunión y literalmente veas que la persona no está. El hecho es que necesitamos que las personas sigan siendo productivas durante este periodo. Y esa tarea no es fácil. Nos vamos a enfrentar con estos 2 problemas. El ausentismo laboral, que Dios quiera no sea debido al coronavirus o algo serio, pero puede ocurrir que alguna persona se enferme, que alguna persona esté demasiado estresada y necesite descansar o desconectarse un momento. Puede ser. A mí me ha tocado ver proyectos en el que yo mismo he tenido que decirle a la persona, ¿sabes qué? Te veo demasiado estresado, ¿sabes? Creo que te puedes tomar un día, no va a afectar mucho al proyecto, o tómate medio día libre. Alguna persona que me ha dicho, le he visto que está muy preocupada por su hijo,
que está enfermo justamente, y yo le he dicho, mira, tómate el resto de la tarde, anda a ver a tu hijo, mira que todo esté bien, y mañana ya regresas con más energía. Eso es también labor importante del jefe de proyecto en este caso. Es el factor humano de la gestión de proyectos. Poder reconocer cuando las personas están teniendo ciertas situaciones que pueden llevarlas al presentismo o al ausentismo. ¿Y cómo lograr el equilibrio? Esta es la parte más importante de la presentación realmente. Vamos a ir viendo uno por uno también. Primero con respecto al cuerpo. En esta época en particular necesitamos tener mucho cuidado con la salud, llevar las prácticas de lavado de manos, la desinfección cuando regresamos de la calle, el usar mascarillas. Todo eso tiene que ver con la salud de las personas, cuidar a los ancianos también. Y eso es en el contexto actual, específico, pero en general, las personas que tienen que tomar decisiones importantes, como el caso de los jefes de proyectos, gerentes, directivos, entre otros, tienen que tener cuidado de su salud. Porque como dijimos, un cuerpo sano te ayuda a tomar mejores decisiones. Un cuerpo enfermo te dificulta poder tomar las decisiones importantes. Y ahí hay una pregunta interesante de con qué frecuencia se hacen ustedes un chequeo médico general. Más de una vez al año, una vez al año, solo van al chequeo si los obligan, o solo van enfermos. Bueno, tenemos ahí los resultados. Solo voy al médico enfermo, 14 personas, casi la mitad. Solo voy al chequeo si me obligan, lo cual en la época actual, por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, debería ser obligatorio. Hay 14 personas que van una vez al año y 2 personas más de una vez al año. Y veo aquí que en el chat del Facebook también hay varios que están diciendo que solo van al médico enfermos. ¡Qué barbaridad! Considerando que los seguros, la EPS, cubre un chequeo médico anual, pues es una buena oportunidad para hacernos ese chequeo y saber que todo está bien con el cuerpo. No es la única variable, por supuesto, pero es una variable importante. Saber que tu cuerpo está bien, tomar las precauciones si es que algo está mal. Estadísticamente, las personas que dejan de ir al médico y luego contraen una enfermedad la detectan muy tarde. Y es mucho más factible curar una enfermedad cuando es detectada en sus inicios. Estos chequeos médicos nos permiten garantizar que el cuerpo está sano o tomar las acciones para mantenerlo mejor. Por eso es que es importante hacernos la costumbre de ir al médico al menos una vez, ¿no? Y si tienen algún problema, por supuesto, también. La segunda variable para cuidar el cuerpo es, por supuesto, la comida saludable. Aquí hay un tema importante porque muchas veces con el trajín de los proyectos o comemos a deshoras o simplemente algunas veces no comemos también, o de repente salimos a comer y tenemos que comer rápido, o a veces simplemente un sándwich. Esas variables también terminan afectando. No voy a decir que un día causa daños, pero en algunos casos el día a día
nos hace caer en malos hábitos alimenticios y eso termina afectando el cuerpo también. Eso termina disminuyendo la energía y eso termina disminuyendo la capacidad para hacer frente al estrés. ¿Eh? En general, ¿ustedes consideran que comen sano? Y algunos están diciendo que sí, otros creo que sí. Sería interesante saber qué significa creo que sí. Cuando he hecho esta pregunta a profesionales, muchas veces los que me dicen sí, a veces es un, bueno, más o menos. Y los que me dicen creo que sí, muchas veces es el hecho de que en realidad no saben qué es comer sano o tienen diferentes definiciones de lo que significa comer sano. Y yo no voy a pretender ser nutricionista ni nada por el estilo. Desde hace algunos años en mi casa tenemos la costumbre de tratar de comer sano al menos, comer a horas, no comemos mucha sal, no usamos aceite de oliva muchas veces en lo que se necesite, no tomo azúcar en las bebidas y la verdad es que eso me ha ayudado a sentirme mejor. No, yo creo que al final en ese periodo mi salud mejoró considerablemente. Entonces es importante saber comer sano, pero eso también implica saber qué significa comer sano. Así que en algunos casos eso implica una visita al nutricionista. O sea, si es una persona que hace mucho deporte, tiene que comer diferente que una persona que tiene una vida más sedentaria. Pero es importante comer a sus horas y comer sano en general, ¿no? En general, comer pescado una vez a la semana es saludable, no comer mucha carne, no comer muchos dulces, en fin. Son prácticas generales que prácticamente se podría decir son de sentido común, pero que impactan significativamente la salud de los profesionales y en particular en este caso de los project managers. Y esta pregunta de aquí, ¿con qué frecuencia comen fuera de hora o dejan incluso de comer? ¡Wow! Hay alguien en el chat que dice con mucha frecuencia, 5 veces a la semana. Bueno, esto es muy común, para ser sincero, en el rol de jefe de proyecto y en general de jefes, por múltiples razones. Ahora, la pregunta es si esto sigue ocurriendo en esta época en que están en sus casas, ya es más crítico. Y lo cierto es que sí ocurre. En el caso conozco varias personas que están en modo teletrabajo y debido, por ejemplo, a la diferencia horaria con otros países, están teniendo reuniones a la 1 de la tarde. Y eso sería normal si fuera una reunión de 1 hora, pero son reuniones de 2 horas, con lo cual terminan almorzando, si es que llegan a almorzar, a las 3 de la tarde. O de la misma forma, tienen reunión muy temprano en la mañana y no llegan a desayunar. Todos esos factores terminan afectando nuestra capacidad para hacerle frente al día a día.
y en un trabajo en que tenemos que tomar decisiones importantes y que vivimos bajo niveles de estrés, como mostró la primera pregunta, con la segunda, definitivamente tenemos que tener una buena alimentación para hacerle mejor frente a estas situaciones. La tercera variable para poder mantener el cuerpo sano es hacer ejercicio. Ahora, por supuesto, ustedes en este momento deben estar pensando, pero ahorita estamos en cuarentena, no podemos hacer ninguna de esas. Y eso es cierto. Hasta el año pasado, yo me había hecho una rutina para correr, llegué a correr 10 kilómetros, y hasta un año y medio antes de eso, para ser sincero, yo no hacía casi nada de ejercicio. De un momento para otro me planteé el reto de hacer ejercicio, o de empezar a hacer ejercicio. Empecé a correr de a pocos, y al final llegué a correr los 10 kilómetros. La meta para este año eran los 20 kilómetros. Lamentablemente, por la cuarentena, eso va a quedar probablemente para el 2021. Pero el objetivo sigue ahí, no lo pienso abandonar. Porque esto ya es un hábito para mí. Entonces, si están pensando, ya no puedo salir a hacer ejercicio, bueno, eso no es razón para no hacer ejercicio. Porque pueden igual hacer ejercicios en casa. E incluso podrían disfrutar haciéndolo en familia. Claro, no van a hacer tanto ejercicio probablemente. Algunos quizás tengan una caminadora o algo por el estilo. Otros simplemente querrán hacer algunos estiramientos. Algunos con más ímpetu, quizás abdominales, planchas, quizás tienen una rutina que les hicieron en el gimnasio. En fin, podrían haber múltiples variables. Pero es importante mantener el cuerpo sano y el ejercicio es necesario. Si los músculos no se ejercitan, se entumecen. Si el cerebro no se ejercita, tampoco funciona. Y bueno, ¿cuántas horas a la semana entonces ustedes hacen ejercicio? O hacían ejercicio ya, antes de la cuarentena por el COVID. Ok, 17 personas, nada. 10 personas, 1 hora, lo que para ser sincero es lo mismo que nada. Ya esto se ha estudiado, hacer 1 hora fuerte de ejercicio a la semana puede ser incluso perjudicial para el cuerpo. Porque es forzar al cuerpo a hacer algo solo una vez, luego se relaja y otra vez lo vuelvo a forzar y en realidad no se hace el hábito, el cuerpo no se acostumbra realmente a eso. Entre 2 y 3 ya es más razonable, entre 4 y 7 aún mejor, más de 7, genial, pero ya hay que tener cuidado no sobre ejercitarse también. Y la última variable es el descanso, el sueño. Una persona que no duerme bien no está en capacidad de tomar buenas decisiones. El sueño recupera el cuerpo, recupera la mente, ayuda a controlar las emociones. Y en esa línea, dormir bien, que es algo que a veces es difícil, sea porque alguien sufre de insomnio, algunos quizás porque tengan hijos pequeños que no los dejan dormir, o simplemente porque hay una decisión en tu cabeza que no te deja dormir bien, también afecta nuestro rendimiento como gerentes de proyecto.
Entonces ahí les pregunto, ¿qué tan satisfechos están con sus horas de descanso? No les pregunto cuántas horas duermen, porque probablemente algunos dirían 2 horas y está bien, otros 4, otros 6. La pregunta es, ¿qué tan satisfechos están con eso? ¿Sienten que están durmiendo mucho, que son suficientes, muy pocas, o siempre están cansados? Por ahí comentan que el sueño también influye en el apetito. Sí, completamente cierto. Antes del COVID eran muy pocas, ahora alguien está durmiendo más. Eso es bueno. Y hay una persona que dice que son demasiadas. ¡Wow! 22 personas, más o menos la mitad dice que son suficientes, y unas 23 personas probablemente no están durmiendo lo suficiente, por N motivos. Estas 4 variables, el visitar al médico, la alimentación, el ejercicio y el descanso, son variables importantes para que el cuerpo esté sano y para poder enfrentar nuestro rol dentro de los proyectos, en particular cuando enfrentamos proyectos muy complejos. La otra variable, por supuesto, es la mente, y aquí mayormente no tengo mucho que decir. En general, todo project manager sabe que tiene que seguir desarrollando sus competencias en la rama de gestión de proyectos y afines. Y esto lo podemos hacer de múltiples maneras. En esta época en que estamos durante la cuarentena, podemos aprovechar en participar en eventos virtuales de PMI Internacional o de otras asociaciones. Podemos también participar en los eventos virtuales que organiza el capítulo, o tal vez sea un buen momento para desempolvar ese libro que tienen en su biblioteca y que nunca terminaron de leer, o de utilizar libros, ebooks, libros digitales. Todo esto nos permite desarrollar adecuadamente la mente y ser mejores profesionales. Sobre la parte de las emociones, este tema lo estudió bastante, lo popularizó, mejor dicho, Goleman. Pero como ya dije, las emociones positivas son buenas y las emociones negativas nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Y esto siempre va a ser una lucha, porque la emoción siempre le va a ganar a la razón. La emoción siempre llega primero. Pero es justamente nuestra capacidad de controlar las emociones la que nos permite que el lado racional del cerebro, o que el componente emocional, racional del cerebro, pueda parar la emoción y enfocar adecuadamente a lo que queremos lograr. Aquí en los proyectos hay algo muy importante, que es lo que llamamos el valor del propósito, el por qué. ¿Por qué estamos desarrollando este proyecto? Y este tiene un componente emocional más que racional. Esto logra que las personas se enganchen con lo que estamos haciendo. Esto hace que las personas, aun cuando estén cansadas, saquen energía porque les interesa el resultado final. Esto hace que los voluntarios se muevan sin necesidad de recibir ninguna bonificación económica. Esto hace que PMI mueva a más de 250 voluntarios con su propio dinero a reuniones de voluntariado cada año. Coleman decía, por ejemplo, que las negaciones negativas intensas absorben toda la atención del individuo y obstaculizan cualquier intento de atender otra cosa. En otras palabras, las emociones negativas nos bloquean. Las emociones positivas
nos potencien. Y eso implica aprender a tomar control de nuestras emociones. Hay que aprender a reconocer nuestras emociones. Eso es observarse a sí mismo. Hay personas que no saben reconocer cuando están molestas. Personas que le preguntas, ¿estás molesto? Y te responden, no. Ah, qué bueno que no está molesto. Para poder controlar las emociones, ayuda mucho encontrar un modelo. Alguien a quien puedas imitar, si quieres. Alguien que sepas que bien controla sus emociones, que bien reacciona ante los problemas. Y tomarlo como ejemplo. Y conversar con él, de ser posible. Hay que observar las señales en tu cuerpo. Tu cuerpo te va a avisar cuando algo está mal. El dolor es un signo del cuerpo que te dice que algo está mal. Cuando dejamos de sentir dolor, dejamos de sentir a nuestro cuerpo. Y eso también se relaciona, por cierto, con el instinto, que es un elemento que debería tomarse en cuenta al momento de tomar decisiones. El instinto es un elemento emocional y está basado justamente en este tema del soma, del equilibrio entre los cuatro elementos. Muchas veces los mejores CEOs del mundo toman decisiones escuchando a su instinto, además de los datos. Y la última variable es siempre manejar el cortocircuito al secuestro de la amígdala. En otras palabras, saber que no debemos dejarnos llevar por nuestras emociones. Saber que hay momentos en que tenemos que parar, respirar, contar hasta 10, irnos a tomar aire o lo que sea, para poder analizar y decidir de manera adecuada. Eso también yo lo suelo representar en talleres en la forma de este semáforo. Idea que también se usa en colegios, por cierto, para desarrollar el tema emocional en niños. Cuando sientan que algo ya está fuera de su control, deténganse, luego analícenlo después de calmarse y luego finalmente decidan. Esto me ha pasado muchas veces cuando tengo que responder correos a personas que han escrito en un tono inadecuado. Usualmente escribo el correo para recordar las ideas que quiero decir, pero no lo envío, sino que me calmo, espero, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a escribir o corregir y recién lo mando. Porque si no, escribir con el hígado es una de las peores cosas que puede hacer un gerente de proyecto. Y con respecto a la última variable, el espíritu, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. El yoga, la meditación, si eres una persona religiosa, la oración y el contacto con la naturaleza. Todas estas ayudan a entender que somos parte de algo más y ayuda a centrarnos, con lo cual la mente también se libera. El cuerpo mejor dicho, las defensas de nuestro cuerpo también se activan. Todo está relacionado finalmente, por eso decimos que es equilibrio. En la particular, a mí me encanta ir a la naturaleza. Cuando voy a la naturaleza, siento que mi cuerpo se energiza, mi mente piensa más claro y mis emociones se centran. Entonces, esta variable me ayuda a ordenar las otras tres. Y cada vez que tengo la oportunidad, cojo el carro y me voy hacia por lo menos a Chosica, si puedo más hacia la sierra, porque esa naturaleza me ayuda mucho a tomar decisiones. Sin embargo, realmente estamos en un momento en que no podemos hacer esto. En su caso, ¿cuáles de estas prácticas o hacen algunas veces? ¿Alguno practica yoga, meditación, oración, contacto con la naturaleza o quizás otras técnicas? O ninguna, bueno, algunos dirán ninguna. Y aquí hay una pregunta de si los talleres ayudan a enfocarse en lo positivo. Sí,
Cuando tienes la mente más clara es más fácil enfocarse en lo positivo. Incluso en este momento en que estamos en medio de una crisis, podemos optar por enfocarnos en la crisis o enfocarnos en la oportunidad que esta puede significar. No digo, por supuesto, que olvidemos el hecho de que sea una crisis, porque sí lo es. Pero dentro de esta crisis podemos encontrar oportunidades que pueden ser importantes. Las universidades, los colegios lo han encontrado en la virtualización. Algunos comerciantes los han encontrado en nuevas formas de hacer negocio. El teletrabajo ha encontrado una oportunidad única para desarrollarse. Bueno, el contacto con la naturaleza es la que más gana, y esto es bastante común. Luego, en segundo lugar está la oración, y un menor número de meditación y yoga. 13 personas, ninguna de ellas. Pero si están pensando que ahorita no podemos disfrutar de la naturaleza, la verdad es que sí podemos. Hace unos días simplemente, para justamente entrar en contacto con la naturaleza, lo único que hice fue mirar por la ventana y encontré este cielo azul. El cielo de Lima azul jamás se ha visto nunca en mi vida lo he visto de esta forma. De hecho, yo juraba que era gris de verdad. Pero ver cómo la naturaleza está aprovechando la cuarentena para recuperarse también, es en realidad maravilloso. Ver esta vista también ayuda a relajarse. Y la naturaleza es tan sabia que si bien en los noticieros muchas veces vemos malas noticias, por cierto, si uno quiere relajarse no es bueno ver noticieros. Si uno quiere relajarse puede ver una comedia, dibujos animados incluso. Pero ver noticieros donde cada vez tenemos malas noticias y muchos de ellos son además amarillistas, lo único que hace es generar mayores niveles de estrés en una persona que ya está bajo estrés. Pero no todo es malo en los noticieros. Recientemente hemos podido ver escenas como esta, delfines en la herradura, disfrutando de la naturaleza. Y nuestro río Rímac, la principal fuente de agua de Lima, antes puro barro, basura, y ahora limpio, aguas cristalinas. Entonces, hay muchas cosas buenas que podemos encontrar en este momento si nos tomamos un tiempo para poder analizarlas. Y eso nos puede ayudar nuevamente a relajarnos y a tomar mejores decisiones. Ya vamos terminando. Les dejo esta frase que escribí un día que estaba realmente muy estresado. Fue uno de esos días que justamente me fui a Chosica, busqué un cerro, me fui hasta lo más alto del cerro y escribí esta frase, que después la publiqué en mi Facebook y tuvo bastantes likes. Cuando tengan un problema que no te deja de molestar, anda a la naturaleza, busca una montaña y desde lo más alto arroja tus problemas. La naturaleza es tan sabia que te va a permitir pensar más claramente y recordar que un árbol podrido no mata a todo un bosque de oportunidades. Quizás ahorita no pueda ir a la naturaleza, no pueda ir a ver ese bosque, no pueda ir a ver esa montaña, pero sí puedo ver lo maravilloso que es la naturaleza. Y sí puedo ver esta frase y recordar que sin importar cuántos problemas se esté enfrentando en múltiples proyectos o cuántas personas negativas esté teniendo que enfrentar en un proyecto, siempre hay gente que sí quiere hacer las cosas bien. Siempre hay una oportunidad de hacer las cosas bien. Siempre hay una oportunidad de sacar provecho a la situación. Y ese es un mensaje que les quisiera dejar de esta presentación, porque estamos en cuarentena, el Perú está viviendo una situación muy difícil, pero estoy completamente seguro de que vamos a salir adelante y que podemos aprovechar este tiempo para desarrollarnos y prepararnos para lo que viene, porque la verdad es que la cuarentena terminará, pero la situación va a seguir. Y en ese periodo en que va a seguir, tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas en beneficio de los más afectados, como proyectos sociales,
Y ciertamente salir de esta experiencia también nos va a permitir probablemente analizar que definitivamente tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que tenemos que tomar los espacios que tenemos para desarrollar la mente, aunque ese quizás era el que más sí decíamos. Saber que tenemos que controlar nuestras emociones. Vivimos una situación de estrés crítica en este momento. Y si estamos además con proyectos complicados, proyectos parados o proyectos con situaciones muy complejas, estos niveles de estrés se van a aumentar. Pero si nos centramos en las cosas buenas, si somos positivos, si buscamos alternativas de solución entre las experiencias pasadas de nosotros y de otros, y mantenemos una buena salud, vamos a poder tomar buenas decisiones que nos ayuden realmente a salir del apuro y lograr buenos resultados en esos proyectos. Como conclusiones, el equilibrio somático le permite al gerente de proyecto estar en mejores condiciones para enfrentar situaciones complejas asociadas a una crisis como la que estamos viviendo actualmente o a un proceso de transformación organizacional. Y en el caso que los colaboradores o en general los interesados no mantengan el equilibrio, puede dar lugar a situaciones que afectan el éxito del proyecto, tales como el presentismo o el ausentismo. Y por ello es importante que el jefe de proyecto reconozca estos signos.